Well, as we come to the question and answer time, Bueno, hemos llegado al tiempo de preguntas y respuestas. I want to make it very clear that I am not an expert on relationships. Quiero dejar claro que no soy un experto acá en este tema, I don't have some kind of special knowledge that will answer all of the questions. que no tengo ningún conocimiento especial que va a poder responder a todas las preguntas. So I'll do my best just to try to bring scripture to bear on the questions that you've asked. Así que voy a hacer lo mejor para traer a las escrituras para poder And if I don't know the responder las answer, preguntas. and if I don't know the answer, Y si no sé la respuesta, I'll have Fede answer. voy a responder yo. All right, we'll start with this one. It's a question in English. It says, what happens if the person I'm interested in lives far away? How do I get to know him or her best, seeing them just once in a while? Okay, la primera pregunta fue escrita en inglés, así que dice, ¿qué sucede si la persona en la que estoy interesada vive lejos? ¿Cómo puedo llegar a conocer o conocerla mejor viéndola solamente una vez cada tanto? There are a couple of things you're going to want to be careful of in a relationship like this, a long-distance relationship. Hay un par de cosas que tenés que ser cuidadoso cuando estás en una relación de larga distancia. You need to be sure that that person has the kind of characteristics that we talked about in our sessions. Tenés que asegurarte que esa persona tenga las características de las cuales discutimos ya en las sesiones. You really need to have had some way to observe them in the church or in ministry. De alguna manera vas a tener que poder observarlas en su iglesia haciendo ministerio. And so you're going to want to try to figure out, now again, I don't know the whole situation, maybe you already know them. Vas a tener que tratar de darte cuenta. Yo no sé toda la situación, tal vez vos ya sabes. But if you don't, you're going to have to find some way to have some personal interaction just to see that this person lives out these truths with other people. Pero si no sabes si esa persona tiene las características, vas a tener que tener a alguien más que esté todo el tiempo o la mayoría del tiempo observando a esta persona para poder darte un consejo en eso. Additionally, it's going to be very important to know what kind of church they're in. Y adicionalmente va a ser muy importante saber en qué tipo de iglesia está esa persona. Because the best way to handle a long-range relationship Porque la mejor manera de poder llevar a cabo una relación a larga distancia is to make sure that that person is underneath the shepherding of the elders of their church. es que esa persona esté bajo el liderazgo de ancianos de esa iglesia. And you're underneath the shepherding of the elders of your church. Y que vos estés bajo el liderazgo de ancianos en tu iglesia. And so you can have communication with the leadership to know how best to pursue the relationship. Entonces de esa manera se pueden comunicar entre los líderes para saber cómo puedes seguir buscando esa relación. So getting to know them should still be through the church as best as possible. Entonces de la manera que se van a llegar a conocer mejor va a ser a través de la iglesia, de la mejor manera posible. I think that's okay. The next question is this: How long should I wait to start a relationship? Okay, la segunda pregunta es esta: ¿cuánto debo de esperar para empezar una relación That is marriage oriented. que está ya directamente dirigida hacia el matrimonio? After I've broken up with a girl with whom I had some emotional intimacy. Después de haber roto la relación con otra persona en la cual estuve involucrado emocionalmente. I would say you're going to need to wait long enough to do a couple of things. Y voy a tener que decirte que vas a tener que hacer un par de cosas. You're going to have to think through the relationship and why it ended. Vas a tener que pensar sobre la otra relación y por qué fue que ustedes rompieron la relación. You need to consider your own behavior in the relationship in ways that were godly and perhaps ways that weren't. Vas a tener que considerar tú de la manera que vos te comportaste en esa relación para saber qué cosas hiciste de manera piadosa y qué cosas no hiciste piadosamente. You need to consider things that you need to change and areas where you need to grow. Entonces vas a tener que considerar algunas cosas que vas a tener que cambiar, en otras cosas que vas a tener que crecer. And then you need to be careful that you don't start another relationship as a means of just replacing or filling your emotional needs. Y vas a tener que tener cuidado de que no vas a tener que empezar otra relación para poder tapar ese deseo emocional que la otra relación dejó en tu persona. So you want to be careful of moving from relationship to relationship to relationship. Entonces tenés que tener cuidado de no estar moviéndote de relación en relación en relación para tapar esa necesidad emocional. That being said, there's no biblical command as to how long you should wait. Entonces, habiendo dicho eso, no hay ningún mandamiento bíblico que te dice tenés que esperar 2 meses, no sé. But you should be careful. Pero tenés que tener mucho cuidado. The next one is I think the question is here it is. It's how serious is going too far in a dating relationship, and more specifically, what are the scars or consequences that will be brought into marriage if this has been done? Bueno, la idea es que
Ya hablando de la parte íntima en la relación prematrimonial, ¿cuánto podemos llegar a hacer? Pregunta prácticamente. Y si uno pasa esa línea, por así decirlo, si van a haber cicatrices, cosas que van a afectar luego una vez que están casadas las dos personas. Sure, it's serious because it's a sin against a holy God. Entonces es algo serio porque es un pecado delante de nuestro Dios Santo. It's also serious because it's a sin against that other person. Y también es serio porque estás pecando hacia la otra persona también. So from that standpoint, very serious. Entonces desde ese punto de vista es muy serio. But of course, truly, all sin is serious. Pero por supuesto, ya sabemos, todo pecado es serio. But the Bible seems to indicate a greater spiritual damage when there's physical intimacy involved, or in areas of physical intimacy. Pero la Biblia parece indicar que hay un daño más serio cuando espiritualmente, cuando hay la relación física, tienen relaciones físicas antes del matrimonio. I take that from 1 Corinthians 6, Entonces lo tomo a eso de 1 Corintios 6, where it says every other sin that a man commits is outside the body, cuando dice que todo pecado que el hombre comete afuera del cuerpo, but the immoral man sins against his own body. pero cuando cometes inmoralidad, fornicación, está participando el cuerpo también. It seems to indicate that there's great spiritual damage done when physical intimacy is misused. Entonces cuando la parte física está mal usada, va a haber siempre una consecuencia espiritual. Now, that's not to say that it's somehow that God sees that sin as more evil than other sins, Pero eso no quiere decir que Dios va a ver a ese pecado más maligno que otros pecados, or that it's something that can't be recovered from, o que va a ser algo que no te vas a poder recuperar de eso, or something that God doesn't forgive. He does. o algo que Dios no va a perdonar. De hecho, sí, Él te va a perdonar. But the Bible gives very serious warnings against physical intimacy outside of marriage. Pero sí habla la Biblia seriamente sobre los pecados que se hacen sexualmente fuera del matrimonio. Now, some of the scars and consequences that this can bring Ahora, algunas cicatrices o consecuencias que esto puede traer luego is that the mind can dwell on the things that happened before marriage as you enter into marriage. es que la mente se puede quedar enganchada pensando en las cosas que has hecho antes del matrimonio y luego te afecta dentro del matrimonio. And so it can affect your ability to enjoy intimacy. Sorry. No, that's okay. Thank you. I was I told you thinking Fede would answer that. it's a way to say it. Te va a molestar, o no te va a dejar disfrutar después cuando estés casado porque vas a estar pensando, te vas a sentir culpable, es la idea. Again, it's not that you can't overcome that. Y una vez más, no es que no te vas a poder recuperar de eso, It's just that it takes more work to do so. es que te va a llevar más trabajo de poder salir de esa mentalidad para poder disfrutar de la sexualidad en el matrimonio. Now, intimacy in marriage is beautiful, Y ahora la intimidad física en el matrimonio es precioso, but it's never easy. pero nunca es fácil. It carries with it, there's the difficulties that are involved with sinners trying to be intimate in those kinds of ways. Eso siempre va a traer baggage, ¿cómo se dice? Como secuelas de atrás, digamos, de tu pasado, y eso vas a tener que solucionar, vas a tener que lidiar con eso en el matrimonio. And so you don't want to make that harder than it has to be. Entonces trata de no hacerlo más difícil de lo que ya va a ser desde el vamos. Again, the Lord does cleanse and He does forgive. Una vez más, el Señor sí te va a limpiar y sí te va a perdonar, And if you work on it together, the Lord will enable you to overcome those things. pero si trabajan juntos, el Señor va a ser fiel en perdonarte y hacerte recuperar de eso. Okay, so now it's my turn. Okay, voy a leer en español primero. ¿Cómo debe manejarse una pareja bíblicamente si se dan cuenta que no comparten las mismas doctrinas secundarias? Okay, so the question is, how does a couple should conduct themselves biblically if they realize that they don't share the same secondary doctrinal? Who asked that? Who asked that question? Parece que entendía, ¿no? ¿Quién hizo esa pregunta? Dice. It's a great question. If they're truly secondary issues, things that don't relate directly to salvation, Si son en realidad doctrinas secundarias que no están relacionadas con la salvación, then they need to be able to develop the ability to talk about those things entonces tienen que tratar de desarrollar esa habilidad de poder hablar sobre esas cosas and work towards the truth, y hablar y trabajar dirigido hacia la verdad.
while being willing to admit when they're wrong and to look at Scripture and just to learn good communication about those issues. Y estar dispuestos a reconocer cuando están equivocados y siempre a través de la Biblia poder llevar a cabo estar en armonía en ese sentido. However, there are some secondary issues which are going to have a pretty serious impact on marriage. Pero así todo, hay ciertas doctrinas secundarias que van a llevar un gran impacto al matrimonio. For example, Por ejemplo, the idea of baptism and exactly how baptism is conducted. La idea del bautismo, por ejemplo, cómo se lleva a cabo un bautismo, por ejemplo. They may have agreement on how they were baptized, but when they have children, that might cause an issue. Por ejemplo, si una persona tiene claro, cuando tenés una convicción de cómo una persona debe ser bautizada y después tienen hijos, esa persona tal vez va a decir, no, mis hijos tienen que ser bautizados así, y eso puede llegar a traer un problema. So even the idea of how a church ought to be structured. Cuando, por ejemplo, cómo una iglesia debe ser constituida, It's going to might lead to some difficulties in choosing a church together. eso tal vez puede llevar a traer problemas en cómo a la hora de elegir una iglesia y estar unánimes en la iglesia que van a ir. So you would want to be careful that you understood each other well, and that there needs to be a willingness to be in agreement on you need to talk through those kinds of issues to see if the secondary issue is actually one that means you probably shouldn't continue in the relationship. Así que ya desde antes deberían de estar conociéndose bien para saber si ese tipo de cosas va a ser un problema en el futuro antes de casarse. Ya es tarde después cuando están casados. Another one might be charismatic issues. Otro asunto puede ser la parte de lo que llamamos los pentecostales acá, los carismáticos, perdón, Which don't necessarily bear directly on salvation, que necesariamente puede llegar que no sea un problema con la salvación, pero but can be a very different way of approaching worship or understanding the Holy Spirit. hay problemas con el tema de la alabanza y el problema con el Espíritu Santo. So you would need to be very careful with Así those que issues. cuidado ahí también. I would say there you would definitely want to get some counsel from your elders. Así que ahí en ese tipo de ese tema específico tal vez querés ir directamente, la pareja va a los pastores, al anciano y que le digan directamente un consejo directo de ellos. To see if they view those issues as more important maybe than you think they are. Para que ellos traten de determinar o ayudarte a determinar si esos problemas son más serios de lo que vos crees que son. Cuando has sido abusada, ¿cómo puedo perdonar y qué debo de hacer? So, if I've been abused physically, how can I forgive? What should I do? Yes. And this is incredibly common. Y esto es increíblemente común. I mean, it happens to a lot of people. Quiero decir que esto ha sucedido a muchas personas. There's a couple things you need to keep in mind if you've been physically abused. Hay un par de cosas que tenés que tener en mente si has sido abusada o abusado físicamente. One is that God understands. Número uno es que Dios entiende. His son was physically abused. Su hijo fue abusado físicamente. Not necessarily, well, I won't go there, but he understands the nature of what it is to have sin poured out upon him. En una manera diferente, obviamente, no vayamos a los detalles, pero él sí entendió lo que ha sido que los pecados hayan sido puestos de una manera injusta sobre él. So you can go to him knowing that he understands the wrestle that you face. Así que puedes ir a él y expresarte sabiendo que él te va a comprender de la lucha que tenés. And that he gave his own life to forgive even those who committed those kinds of sins. Y que él dio su vida para poder perdonar ese tipo de pecados. If you've been sinned against in that way, Y si han pecado contra ti de esa manera, you can forgive because of the work of Christ. podés perdonar por la obra que hizo Jesucristo. And you can trust in him that he will give you grace and strength to forgive, to extend forgiveness to that person. Entonces podés confiar de que él te va a extender ese perdón que te dio a vos para que vos lo puedas dar a otra persona también. But this will be an ongoing work. Pero esto va a ser algo llevadero, no va a ser así tan fácil. It's not going to be one time, well, I just forgive them and everything is fine. No va a ser como que ya lo perdonaste una vez y ya va a estar todo bien. You will need to continue to take that before the Lord and seeking to forgive that person. Vas a tener que seguir llevando esa causa delante del Señor para que le pidas que Dios te ayude a perdonar a esa persona. On the more positive side, it can often be good, if this is possible, to pray for that person, that the Lord would bring them to Christ, that to pray for their eternal welfare, so that you're not dwelling on simply the sin that they committed. Y de una manera positiva, la otra respuesta sería de que ores por esa persona, si no es creyente, para que Dios le traiga salvación
y obviamente buscas el mayor bien de esa persona eternamente. And to remember that God is just. Y que te acuerdes que Dios es justo. All sins will be brought into account by God. Todos los pecados van a ser traídos a cuenta por Dios. And the prayer would be that the person who did something like that Y la oración sería de que esa persona que hizo algo así would be able to come underneath the salvation that Christ provides. pueda venir debajo de la salvación que Jesucristo ya ha llevado a cabo. And not suffer the wrath of God for all of eternity. Y no sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. Okay. ¿Qué pasa en el caso cuando una persona se convierte a Cristo y está juntada hace años con hijos, pero no está casada o casado? Se deben evitar las relaciones físicas y la pareja no cree necesario casarse. ¿Cuál es la decisión bíblica a tomar? So the question is, what is the case when someone becomes a believer and it is not married, but it is actually living together with another person? They have kids already. Should they abstain themselves from physical relationships? And if the other person that is not a believer does not consider a necessity to be married, what should be the biblical decision to take? First, that's one that needs to come carefully underneath the shepherding of the church. Primero, eso debe ser uno de los casos que venir directo al liderazgo del anciano. Because they're going to be dynamics in that situation that are going to be impossible, very hard to understand. Porque va a ser algo muy difícil de entender, entonces se necesita la sabiduría del anciano ahí. In general, the biblical model would say if they're not married, then she needs to. Is it the she in that case, or do we know? The believer. Yeah, the believer needs to work to step out of that relationship, okay. or to seek to see if the person is willing to be married. I think it said he wasn't. Yeah, in this case, the person will think there's some necessary. Right. If he's unwilling to be married, then in general, the principle is going to be that the saved person needs to step away from that relationship. Entonces, ya dejando bien en claro, si la persona que no es creyente no se quiere casar, la persona creyente debería buscar, no están casados, no hay un compromiso delante de Dios en ese sentido, así que debería de buscar no estar juntada con esa persona. The problem, of course, is what to do with the children. El problema, claro, ¿qué pasa con los chicos ahora, no? And that's where the church is going to have to help work on whether she or he, the believer, seeks to get custody of the children. That's going to be very difficult. But that would be the general principle, and then it would need to be worked out underneath the specific things that happen in that case. Entonces, claro, va a ser algo como un caso a la vez, digamos. No se puede llevar un caso igual en todos los lugares. Obviamente, no sé cómo se trabaja el Estado acá. En Estados Unidos hay muchas reglas que te da la custodia de los niños. Se divide a veces 50-50, como sea. Pero bueno, va a ser justamente el input, digamos, los ancianos van a tener que estar ahí al pendiente, bajando sabiduría para que ellos puedan, la persona cristiana obviamente, sepa cómo relacionarse. Así que no hay el principio bíblico es dejar a la pareja, obviamente, ya está. No, eso no es blanco y negro en ese sentido, después es caso por caso. ¿Cómo puedo saber cuándo es el momento de pasar de estar orando a un noviazgo? So, Chris, tell me. How do I know when do I, transition from just praying to an actual, we call it dating, official dating is noviazgo. I don't know if it is an equivalent in English, but... If you'll tell me who answered the question and who it is that you're interested in, I can give you that answer. Si decís quién sos, yo te doy la respuesta directa. The best way to know when to stop praying and start asking La mejor manera de saber cuándo dejar de orar y empezar a preguntar would be to be sure that the biblical principles are in place that we talked about. Es que cuando estás realmente seguro de que todos los principios bíblicos de los cuales discutimos en las sesiones están en pie. That it's the right. It's in essence you have the right timing. You have the ability to start to pursue marriage.
Entonces, si estás en el tiempo justo, estás en la habilidad de poder perseguir o procurar estar en esa relación de noviazgo. And that your character and that person's character are appropriate for the pursuit of marriage. Y que tu carácter y el carácter de la otra persona están apropiados para poder procurar casarse en un momento futuro. You should get some counsel from godly men or women in your life to help them give you some insight to yourself and to that relationship. Una vez más, deberías de buscar el consejo bíblico de esas personas que te conocen y conocen a la otra persona para poder darte esa guía que necesitas. And if those things are in place, it's time to ask. Y si esas cosas están ya en pie, ahí sobre la mesa, sí, está bien para preguntar. Vas a tener que hacerlo. You're not going to hear a voice from the Lord telling you that it's time. No vas a escuchar una voz de Dios que te va a decir, ahora es el momento para hacerlo. You're going to follow the biblical principles and say, it seems good now. Vas a seguir los principios bíblicos y vas a decir, me parece que está bien ahora hacerlo. Okay. That's simple. Es así de fácil. It's easy. It's easy for me to say. Ok, a la hora de trabajar la pureza, ¿qué tema tengo que estudiar? ¿Algo relacionado que dice Dios sobre la impureza? ¿O con estudiar distintos temas es lo mismo? When I'm dealing with impurity, should I actually go and dedicate my effort to study directly on that issue, or can I just get general topics in the Bible, and that should be the same? I guess that's the question. No, you want to look and see what the Bible has to say about immorality and how to overcome it. Entonces, realmente querés conocer qué es lo que dice la Biblia sobre la impureza y cómo poder sobrepasarla, vencerla. And you want to deal with the root issues that are involved with that. Y querés lidiar con los asuntos de raíz que son de raíz también, para poder vencer eso. But you can't focus only on that. Pero no te puedes enfocar solamente en eso. Because then it begins to dominate your life and you aren't growing in other ways as well. Porque eso después, por así decirlo, te controla la vida y no te puedes enfocar en el resto de las cosas que también son necesarias para la vida y la piedad. So you want to continue to grow in all ways as you deal with that area. Entonces querés seguir creciendo en las otras áreas de la vida a través o a la misma vez que estás lidiando con ese tema. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Did you get that? No, I don't understand. What's the question? Apparently that's Okay. so they know who this is, apparently. Están todos peleados ahora. So, is there such a thing as friendship between a man and woman? I know you answered that in the sessions, but I guess... No, that's a great question. No, that's an excellent question. Es una pregunta excelente. The answer is yes and no. La respuesta es sí y no. That's my kind of answer. I'm all done. No. The answer is yes, and that there needs to be a general friendliness between men and women, young men and young women in the church. La parte positiva, digamos, el sí sería sí, de una manera general, tiene que haber esa amistad entre el hombre y la mujer dentro del contexto de la iglesia. They should be able to work together in ministry. Deben de poder trabajar juntos en el ministerio, por ejemplo, en un ministerio de lo que sea. There are places to encourage each other. Hay momentos y lugares donde se pueden animar el uno al otro. The Apostle Paul in Philippians chapter 4, El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 he says, I urge Euodia and I urge Syntyche to live in harmony in the Lord. encarezco a Odia y a Sintique o les ruego, ¿cómo decía el resto? Que sean del mismo sentir, gracias. He says, indeed, true companion, I ask you also to help these women who have shared my struggle in the cause of the gospel. Say that again? Indeed, true companion. I'm just quoting the verse. Okay, indeed, right. true companion. No, let's get Leámoslo directamente de... 2 and 3. Yeah, 2 and 3. 4:2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Next verse. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. So he was able to have enough of a friendship Entonces él tenía una amistad suficiente con estas personas to work together in ministry. para poder trabajar con ellas en el ministerio. However, when it comes to the deepening of a friendship,
Ahora, cuando se trata de una relación más íntima en una amistad, moving it past brothers and sisters in Christ, ya pasando la barrera de solamente hermanas y hermanos en Cristo, it really is almost impossible to have that kind of relationship without building expectation. es casi imposible poder construir una relación, sobrellevar una relación sin tener expectativas. I would say on the guy's side it's impossible. Por lo menos él dice de la parte del hombre es imposible. Mujeres, ¿están de acuerdo? No sé. And so you have to be very careful of that, because as you start to develop that kind of relationship without any commitment, without saying anything, it builds expectations and it can end up being very difficult. Así que tenés que tener mucho cuidado, porque una vez que ya te estás interrelacionando, empezás a decir cosas, eso surge, levanta una expectativa en la relación. That's why it's good to have a step that is past just friendship in the body of Christ. It's good to have a step that's past that and then is into a focused friendship that is saying we're going to consider developing a deeper relationship. Por eso es sabio y es necesario tener esos dos escalones, como hablamos en las sesiones, en el cual primero es algo general, en el cual estamos bien ahí sirviendo juntos, pero luego se transita a algo más serio, más íntimo. That just makes it more clear what's actually going on. Entonces eso aclara las cosas para que no haya malos entendidos. ¿Cómo ayudar a un joven que cayó en pornografía? How to help a youth person that fall in the sin of pornography. Sure. There are several steps that are going to be really helpful in helping someone get out of pornography. Hay varios pasos que van a ser muy de ayuda para poder ayudar a alguien sobre vencer el pecado de la pornografía. First and foremost, you want to establish if they're a believer or not, truly a Christian. Primeramente querés establecer si esa persona es un creyente o no. So you really should begin to go through the gospel with someone who's wrestling in that way. Entonces, la manera que vas a hacerlo es ir a través del Evangelio, las verdades del Evangelio, para saber si esa persona es creyente o no. If they're not a believer, their bigger problem is that they need to know Christ, repenting of sin and trusting in Christ. Entonces, si no son creyentes, tienen un problema mayor que la pornografía, que es necesitan confiar y arrepentirse para ser salvos primero. And when they do that, they'll be able to have the power they need to overcome the pornography problem. Entonces, cuando ya se convierten en creyentes, van a tener el poder para poder vencer el pecado de la pornografía. Now, they probably think they're a believer if you know who they are. La persona en la cual está en este pecado, tal vez ellos creen que son creyentes desde el vamos porque vienen a vos a pedirte ayuda. So it may be necessary, if you really don't feel like they are, to try to show them that. That can be a difficult thing. Entonces, lo que se puede dificultar un poco es que vos, de todos modos, tenés que ir por este paso de ir a través del Evangelio. Va a ser un poco dificultoso, pero tenés que hacerlo. If they are a believer, Pero si la persona es creyente, then you want to first help them get involved or be more a part of the church, not necessarily in ministry, but being part of the church life. entonces si esa persona es creyente, le querés animar a que sea parte de lo que es la vida de la iglesia en sí, pero no tanto de llevar a cabo un ministerio en la iglesia, sino ser parte de lo que pasa en la iglesia. It's helpful then to begin to, and then you want to help them work with removing the influences that are bringing the pornography. Y después querés ayudarle a remover, a quitar de su vida todas esas influencias que le llevan a caer en el pecado de la So pornografía. that might be the computer or the cell phone or some other form, movies. Ya sea celular, computadora, películas, lo que sea. And you need to help establish some kind of accountability there to know that they're actually doing that. Y tenés que llevar a cabo una relación en la cual ellos te van a dar cuenta a vos de lo que hacen. Next, you want to study the Word together Luego querés establecer una relación en la cual pueden estudiar la palabra juntos, to begin to see how God views that sin and the principles that He provides to overcome it. para que Él pueda ver y mostrar a través de la Biblia de la manera que Dios ve ese pecado y de la manera que Él puede vencer ese pecado. There's some good books that you can use, and I don't know if they're translated in Spanish. Finally Free might be. Okay. Hay ciertos libros que han sido escritos en inglés, tal vez están traducidos al español. If you don't have those kind of outside resources and you want a Bible study together, you want to memorize Scripture together, Pero si no tenés algún libro que hable directamente, afuera de la Biblia estamos hablando, ¿no? Que hable directamente del tema, la Biblia tiene principios que pueden ser memorizados y aplicados sobre ese tema. you want to establish a regular time to meet together to ask them if they are pursuing that or if they're having victory over that. Entonces querés tener un tiempo regular en el cual eso se puede llevar a cabo. What is it? Okay. Okay, not even name it. I Not guess even a by. hint. I'm sorry. Not even a hint? Probably by Joshua Harris. Joshua Harris. Okay. Yeah, that's a great book. Yeah, Okay. that-
Claro, que ni siquiera se nombre, que ni aún se nombre de Joshua Harris, es el libro. Okay. Sexo y dinero de Paul. The Paul Tripp book on sex and money, I guess. Yeah, I mean, yeah, the Paul Tripp stuff is great, so I would suggest that as well. Él dice sexo y dinero de Pablo Tripp, ¿sería? Yeah. Okay. Okay. Paul Tripp. But that accountability is really important, that they have a regular time to talk with you and where you can help them when they fail, which they usually will. Entonces, ese tiempo de darte cuentas a vos es muy importante para que vos puedas saber cuál es el patrón de cuando caen y todo eso, para que vos puedas ayudarlo más en enfoque. And you'll need to expect that that's going to be a longer process. It's not going to happen in a couple of weeks. Y es algo que tenés que vos ya tener la expectativa que no va a pasar, eso no se va a solucionar en un par de semanas, va a ser un proceso que se va a llevar a largo plazo. So there needs to be some ongoing accountability. Entonces, por eso es la frecuencia de estar esa persona dándote cuentas y que se junten ustedes. ¿Okay? ¿Cuándo sabes si es la voluntad de Dios sobre la relación con ese chico? When do you know that it is the will of God in a relationship with the boy? To be married? Okay. I guess so. You know for sure it's the will of God when you say I do at the altar. ¿Sabés que es la voluntad de Dios cuando ya dijiste acepto en el altar? Up until then, you don't know for sure. Antes de eso no sabés pues, de seguro si eso o no, la voluntad de Dios. Once you're married, it is the will of God that you stay married all your life. Sí, una vez que estás casado, esa es la voluntad de Dios y es para que estés casado de por vida con esa persona. So, additionally, however, Adicionalmente, God's prescribed will, the will that's found in His Word, la voluntad de Dios que Dios prescribe en su palabra will help you know it's the right person, va a ayudar cuál es la persona correcta when they have the characteristics that are mentioned in Scripture, cuando esa persona tiene las características que están mencionadas en las Escrituras, when they're involved in the church and all of those things we discussed about growing in maturity, cuando esa persona está constantemente en la vida de la iglesia y están creciendo en madurez y todo, when you are the right person, cuando vos sos la persona correcta, that is, you are walking with the Lord, cuando vos estás caminando de una manera piadosa delante del Señor, and when you have the desire to pursue that person. y cuando vos tenés el deseo de procurar casarte con esa persona. And so when you have the desire and all of the, and when you get counsel. Okay. Mariano. Y cuando recibís el consejo, consejería, digamos, de prematrimonial de parte de los ancianos, And then you step forward and pursue that relationship. entonces cuando todo eso está en la mesa, ya está bien. You have the freedom to do that under God's will. Tenés a través de la palabra, Dios te da la bendición, por así decirlo, de que persigas eso, porque la voluntad de Dios hasta ahí llega. You don't need to constantly worry, well, maybe I missed some other one because I am pursuing this one. No tenés que estar preocupado, bueno, ¿y qué si es esta otra persona y no es esta en realidad? Si estás haciendo lo que la Biblia dice, está bien. If you are in the biblical will of God, then you have the freedom and joy to pursue. Si estás en la voluntad bíblica de Dios que está prescrita, tenés la libertad de elegir. Okay. ¿Cómo proceder cuando jóvenes se ponen de novios sin buscar consejos de los pastores o líderes? So, how do you proceed when teenagers, I guess, or youth, they start, we call them start dating, Right. Sure. Pursue marriage, without seeking the counseling of the elders or the leadership? Sure. Again, some of that. So if they're pursuing a relationship and they have not, worked through the church to do that. Entonces, si están en una relación y no han buscado a la iglesia para que los ayuden, Some of it depends on how they're relating to their parents, bueno, eso va también a depender de qué manera se están relacionados con sus padres. and then some of it will depend upon what kind of a relationship you have with them. If they're tightly involved in the church, So, you and the you and the people, whoever's doing that. Y también va a depender cuán cercano sos, cuán amigo, por así decirlo, sos de esa pareja. Then it would be good to encourage them to bring that relationship underneath. Entonces sería bueno si vos tenés la confianza de ir a esa pareja y decirle que vayan y se sometan bajo el liderazgo de los ancianos. And it might be good for the youth leader or whoever's in charge to sit down and just talk with them about that relationship. Entonces sería bueno, ya sea el grupo, el líder de jóvenes o el pastor, que hable con ellos y sepa de la relación de ellos, a ver cómo es.
You want to be careful not to overuse the authority of the church. Tenés que tener cuidado de que no sobreuses demasiado o abuses, ¿está bien? Abuses la autoridad de la iglesia. That is, that every relationship at every stage has to somehow be checked by the leadership. Quiero decir con esto que no todo paso de la relación tiene que estar constantemente bajo los ojos de la iglesia. You want to encourage them to come underneath. Está bien que vos les animes a que ellos vengan y que se sometan de cierto modo a los ancianos And give them time and opportunity to do so. y darles la oportunidad y tiempo para que ellos acepten esa invitación. Okay. ¿Cómo honrar a Dios en el matrimonio cuando el esposo es inconverso? So how do I honor God in my marriage when the husband, I guess, is in this case, a non-believer? An unbeliever. It's also a very good question. Es una muy buena pregunta también. So what the Bible says that the believing spouse, the believing wife should do, Entonces lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, lo que la persona creyente, en este caso la esposa, debe hacer. in 1 Peter chapter 3, so you probably want to. Primera de Pedro 3, de hecho. What verse is that? 1 Peter 3, 1 through 7. Léete del 1 al 7. You can read the whole thing. Del 1 al 7. Leo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. So essentially those verses are addressing a wife who has an unbelieving husband, somebody who is disobedient to the word. Entonces, este pasaje está hablando de esas personas, esas mujeres que tienen un marido que son inconversos. I think the best understanding of that is not just a husband who is struggling in his walk with the Lord. En este caso no es un marido que es un creyente pero tiene problemas en su camino con Dios, es un inconverso, But someone who's not a Christian. es un inconverso seguro. And it says there that she is to continue to submit to him. Ahí dice que la mujer se debe seguir sometiéndose en él o hacia él, In a biblical way, not doing things that are wrong or unbiblical that he might want, but submitting to him in all things biblical. ya sea que sea todo lo que es dentro de los parámetros de lo que es bíblico, ¿no? Si es algo pecaminoso, obviamente que no, ya sería pecando hacia Dios. Entonces, solamente en esa esfera de lo que es bíblico se tiene que someter. That she's not to try to constantly preach at him, No tiene que estar constantemente predicándole al marido, but that her behavior that reflects Christ pero que su comportamiento refleje a Jesucristo. will be a picture to him of Christ Va a ser una imagen sobre Cristo and will draw him towards repentance and faith. y lo va a traer al marido para salvación, arrepentimiento y fe. It's interesting here that it also seems to indicate that she shouldn't try to win him with her external appearance. Dice que es interesante que la mujer no debe de ganarlo a Cristo, por así decirlo, con su apariencia externa. Instead, it should be the inner qualities of her heart which begin to cause him to want to know the Savior that she knows. Sino que lo que son los atributos, por así decirlo, internos, las cualidades internas que lo que deben atraer al marido a Jesús. In this case also, she will need to come underneath the church to ask for help and encouragement. Y en este caso, una vez más, la mujer va a tener que venir y pedir ayuda sobre el liderazgo de la iglesia en este caso. It can be very difficult to live as a believer with an unbelieving husband. Porque es muy difícil, va a ser muy difícil vivir una persona creyente con un inconverso. Okay. Un joven que está luchando y cayendo en pornografía puede estar sirviendo con niños, jóvenes en la alabanza, etc. So a youth that is actually wrestling, and falling in the sin of pornography. Should he be serving with kids, youth, worship, etc.? Sure. No.
Traduzco, no, ya no hace falta traducir eso. A young person struggling with pornography, it's best that they don't have some official capacity of service. O sea, una persona que está luchando con el pecado de pornografía no debería de estar en el liderazgo de ninguna capacidad. That is, anything that might be viewed as leadership or directing someone else. Ya sea, para ser más específico, que no esté liderando nada, que esté dirigiendo personas o sobreviviendo un ministerio. Because they need to deal with that sin and work through that sin first. Porque tienen que primero dedicarse y ocuparse a trabajar en ese pecado primeramente. However, other kinds of service like sweeping the floor, cleaning up, doing things that that no one else would know about, that are more service behind the scenes. Y ya sean los otros tipos de servicios, ya sea barrer, limpiar, y inclusive cosas que nadie se va a enterar detrás del telón, digamos. Those would be good things for that person to do as long as they're continuing to work on the issue. Ya, mientras que esa persona siga luchando y trabajando en ese asunto, está bien que siga haciendo algo en la iglesia. If they stop being accountable and refuse to work on it, then they're going to need to be not allowed to do any of those things. Pero una vez que esa persona no está dispuesta a tener darle cuenta a los ancianos o a gente madura en la iglesia y está, digámoslo así, soberbia de no quiere ya saber más nada, no, obviamente no puede estar haciendo nada en la iglesia últimamente. But I would say if they're truly wrestling with it, then they need to be gently handled, given opportunities that are appropriate, so they can continue to grow in the church as they work through the issue. Pero si realmente están luchando en el sentido de que están tratando de oponerse a su pecado de la pornografía, que no se están dejando así nomás llevar, está bien, tiene que haber una ayuda de parte de la iglesia. Okay. ¿Un hijo antes del matrimonio es pecado? Obviamente, si tener un hijo antes del matrimonio. Having a baby before getting married, is that a sin? Yes, because yes, the act of physical intimacy, I'll put it this way, the act of physical intimacy before marriage is certainly a sin. It's the sin of fornication. Entonces, dividamos primero el acto de fornicación, o sea, la parte sexual antes de que conciban, obviamente es este pecado. Now, we need to be careful here. Having the baby then Ahora tenemos que tener cuidado. Después, tener al bebé después de eso is not somehow viewed as sinful in the sight of God. no está de alguna manera vista como algo pecaminoso delante de Dios. And so there's not a shame in having the baby, Entonces no hay ninguna vergüenza de tener un bebé sin estar casado. the sin is how the baby was conceived. El pecado es cómo fue el bebé concebido. And you want to make a clear distinction between those two things. Entonces querés hacer una distinción clara entre las dos cosas. Because that child will need to be cared for, and the mother will need to be helped along the way as she wrestles with the results of that sin. Porque esa persona, esa madre, bueno, el niño tiene que ser cuidado como cualquier otro niño y esa madre tiene que ser ayudada en la iglesia. Okay. ¿Qué debemos hacer al darnos cuenta que en la iglesia en la que nos congregamos confunden la palabra y no se discierne el mal y se ve vanagloria? Okay. So what should we do if we realize that we are in a church that they do not discern good and evil, I guess, and they water down or mud the word, and we see vainglory? That's I mean, I can answer that question in general. How do you deal with being in a church where the word of God is not honored? Voy a responder esta pregunta de una manera generosa. Cuando vos estás en una iglesia y vos ves que la palabra de Dios no está siendo honrada. Generosa dije, general. Perdón. De una manera general voy a responder esta pregunta. Cuando ven que la palabra de Dios no está siendo honrada. So first, you want to be sure that you're talking with those in leadership as you have the ability to see if they are willing to make changes. Entonces, lo que te animo es que hables a ver si tienes la habilidad de hablar con el liderazgo y traerle tu causa a ellos y a ver si están dispuestos a hablar con vos. And you need to do that with great humility. Y lo tenés que hacer de una manera con mucha humildad. If you come across as arrogant, like you are somehow better than they are, Y si vos venís de una manera arrogante,
pensando que vos sabes más que ellos, because your doctrine is better or because you've come to some greater understanding, porque tu doctrina es mejor que la de ellos y porque has venido a tener un entendimiento mejor que el de ellos, then you're just going to be seen as a foolish young person. entonces vas a ser visto como una persona necia, un joven necio y tonto. So there needs to be great humility and great gentleness as you speak to them about perhaps changing the things that they're doing that don't honor the Lord. Entonces tiene que haber mucha humildad cuando traes la causa y le mostrás de las cosas que ellos están haciendo que no están trayendo honra al Señor. And you need to be praying for the leadership and Tenés que doing estar all that orando you por can ellos. to minister there. Y tenés que estar, you have to pray for them. Yeah, pray for them and do your best to minister to people in the church. Okay. Y tenés que hacer lo mejor para también ministrar a otras personas en la iglesia. But if there comes a time when the church is truly disobedient to the word and they refuse to make changes, you need to look for another church. Pero cuando llega el tiempo de que ya trajiste tu causa a los ancianos con humildad y todo, y ellos rehúsan a escucharte y siguen enseñando mal, vas a tener que ir a buscar otra iglesia. But you need to do so without gossiping about the church you're at or the leadership that is there. Pero tenés que hacerlo sin murmurar, sin... ¿Qué sería otra? ¿Murmurar está bien? Sin chusmear, sin andar chusmeando y andar repartiendo por todos lados lo que está sucediendo. So you need to be respectful and gracious even as you go find Entonces someone tenés que else. ser muy respetuoso y con gracia mientras estás buscando, haciendo una transición de buscar en otra iglesia, así de hacerlo. Okay. Cuando una persona ya cayó en pecado y se siente muy mal, ¿cómo restaurarse? So when a person falls in sin, doesn't specify what kind of sin, and is feeling really bad, I guess remorse, how can I restore? How can the person be restored or come out from it? You bet. So 2 Corinthians 7:10. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. So this speaks of the sorrow that should come from disobeying the will of God. Entonces esto habla de la tristeza que debe de pasar, de suceder cuando desobedecemos a Dios. So when that sorrow comes, there needs to be true repentance, Entonces cuando esa tristeza viene, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, genuino. a recognition of the nature of the sin, Reconocer la naturaleza de ese pecado a willingness to turn from that sin, y estar dispuesto a darnos la vuelta, a arrepentirnos de ese pecado and a desire to replace that sin with godly action. y tener un deseo de reemplazar ese pecado con un acto, un proceder, por así decirlo, piadoso. As the person pursues repentance, Y cuando esa persona procura arrepentirse, then the sorrow that drove them to repentance entonces tristeza, gracias, que nos trajo a arrepentirnos, ultimately turns to joy in the receiving of the forgiveness that Christ brings. entonces eso se transforma en gozo y el perdón que trae Jesucristo. Psalm 130 verses 3 and 4. Salmos 130, versos 2 y 3. Salmo 130, 2 y 3. Dice, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? As we properly receive the forgiveness of the Lord, Y cuando recibimos apropiadamente el perdón del Señor, it causes us to fear Him and love Him because of what He did to provide that forgiveness. eso causa que nosotros le amemos y le temamos por lo que Él nos ha dado. And so while we hate our sin, Entonces, mientras odiamos nuestro pecado, we rejoice in the greatness of the salvation and forgiveness that God provides. nos regocijamos en lo que Dios ha proveído en su salvación. So we encourage that person to pursue repentance, Así que le animamos a esa persona que procure arrepentirse to seek forgiveness, para que esa persona sea perdonada and then to joyfully proclaim the goodness of the Lord. y que luego con gozo proclame la bondad de Dios.